Bienvenidos a su canal favorito de chismecito y novedades del espectáculo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el drama. Hoy prepúrense porque les traigo una bomba de aquellas, un chisme que ha estado hirviendo a fuego lento y que finalmente explota en nuestras caras con la fuerza de un volcán. ¿Se acuerdan de Ande Eruparrafoel y Kerem Bürsin, la pareja dorada que nos enamoró superíndice 3 en Senú con diéresis al cam? Pues bien, agarren sus más menos vuelos, porque la historia de su ruptura aún tiene mucho que contarnos y hoy, vamos a desmenuzarla juntitos. Como ya saben, la separación superíndice 3N de Ande y Kerem fue un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Todos quedamos impactados. Eran la pareja perfecta, la fantasía hecha realidad, el romance que traspasaba la pantalla. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Tras meses de especulaciones, rumores y silencio sepulcral por parte de ambos, Kerem Bürsin ha decidido romper su silencio. Y lo que tiene para decir, bueno, prepúrense para un torbellino de emociones. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta exclusiva, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus celebridades turcas favoritas, si disfrutan de los chismes jugosos y los análisis profundos, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su suscripción superíndice 3N es el combustible que alimenta este motor de chismes. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me ayuda un montón superíndice 3N. Gracias de antemano. Ahora entremos de lleno en el salseo. Como les decía, Kerem Bürsin ha roto su silencio sobre la ruptura con Ande Eruparrafoel. Pero copyright es lo que ha dicho exactamente. ¿Por copyright hasta ahora? ¿Y CU superíndice 3 mo reacciona a Ande ante estas declaraciones? Pues bien, queridos mos, he investigado a fondo, he removido cielo y tierra, y les traigo todos los detalles jugosos. Las declaraciones de Kerem han sido, para decirlo suavemente, sorprendentes. Durante una entrevista concedida a un medio turco de renombre Hürriyet Magazine, el actor se sinceró superíndice 3, revelando aspectos hasta ahora desconocidos de su relación superíndice 3N con Ande. Según Kerem, la presión superíndice 3N medio urtica y la constante vigilancia a la que estaban sometidos fueron factores determinantes en el deterioro de su romance. Vivíamos en una burbuja, confesó superíndice 3. Cada paso que vamos era analizado, juzgado y comentado. Era agotador. No solo eso, Kerem describió superíndice 3 la situación superíndice 3N como vivir bajo un microscopio, donde cada gesto, cada mirada, cada salida a cenar era diseccionada y magnificada por los medios y por supuesto por los fans fervientes. Esa presión superíndice 3N, según sus palabras, creó superíndice 3 una tensión superíndice 3N constante que fue minando la relación superíndice 3N poco a poco. Pero la cosa no se queda aún. Kerem también copyright N admitió superíndice 3 que las diferencias en sus personalidades y prioridades comenzaron a hacerse evidentes con el tiempo. Ande es una mujer increíblemente talentosa y ambiciosa, dijo. Yo también copyright N lo soy, pero creo que teníamos visiones diferentes sobre el futuro de nuestra relación superíndice 3N. Estas palabras han desatado una ola de especulaciones sobre si la ambición superíndice 3N profesional de Ande pudo haber sido un obstáculo para la relación superíndice 3N. Algunos medios turcos, especialmente el sensacionalista Takvim, han sugerido que Ande priorizaba su carrera por encima de todo, lo que habrá generado tensiones con Kerem. Incluso llegaron a publicar rumores sobre supuestas discusiones entre ambos debido a los compromisos laborales de Ande, que la mantenían alejada durante largos periodos de tiempo. No olvidemos que ambos estuvieron en la cima de sus carreras, con agendas repletas de proyectos y contratos publicitarios. Esa competitividad, aunque sutil, siempre planeaba sobre su relación superíndice 3N. Ahora bien, aquí viene la parte ese jugosa. Kerem también copyright N insinuó superíndice 3 que hubo terceras personas involucradas en la ruptura. No dio nombres ni detalles concretos, pero sus palabras fueron lo suficientemente sugerentes como para encender la imaginación superíndice 3N de todos. Hubo influencias externas que no nos hicieron ningún favor, afirmó superíndice 3. Gente que intentó superíndice 3 manipular la situación superíndice 3N y sembrar la discordia entre nosotros.
A Q copyright N se estaru refiriendo Kerem. ¿Serú N representantes, amigos celosos o incluso algún nuevo pretendiente en la vida de Ande? Las apuestas N abiertas. Algunos fans se conspiranoicos ya han comenzado a señalar a ciertos nombres del entorno de Ande, incluyendo a una famosa estilista que, según dicen, nunca vio con buenos ojos la relación superíndice 3N entre la actriz y Kerem. Otros apuntan a un adinerado empresario turco que, al parecer, estuvo intentando cortejar a Ande durante meses. El drama, mis amores, el drama. Por supuesto, estas declaraciones de Kerem no han dejado indiferente a Ande. Hasta el momento, la actriz no ha emitido ninguna declaración superíndice 3N oficial al respecto, pero fuentes cercanas a ella aseguran que estuvo decepcionada y sorprendida por las palabras de su expareja. Al parecer, Ande no esperaba que Kerem ventilara detalles tan íntimos de su relación superíndice 3N de esta manera. Algunos incluso sugieren que podría estar considerando la posibilidad de responder a las acusaciones de Kerem a Trabu Copyright S de un comunicado oficial. Esto se pone cada vez más interesante. Su silencio de hecho alimenta a UNMUS la especulación superíndice 3N. ¿Estaru Ande preparando una respuesta contundente? ¿O preferiru mantener la compostura y no entrar en el juego mediático? Solo el tiempo lo dirá. Pero conociendo el carácter de Ande no me extrañaría que decidiera dar su versión superíndice 3N de los hechos. Prepu rense para titulares. Pero la cosa no termina acu. Además de hablar sobre los motivos de la ruptura, Kerem también copyright N aprovecho superíndice 3 la oportunidad para elogiar a Ande y expresar su admiración superíndice 3N por ella. Siempre la voy a querer y respetar, dijo. Es una mujer maravillosa y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Estas palabras han sido interpretadas por algunos como un intento de Kerem de suavizar el tono de sus declaraciones y evitar una confrontación superíndice 3N directa con Ande. Sin embargo, otros creen que son sinceras y reflejan el cariño más menos o que aún siente por su expareja. Es una especie de daño colateral, ¿saben? Como si Kerem intentara minimizar el impacto de sus revelaciones y dejar claro que, a pesar de todo, aún guarda un buen recuerdo de su relación superíndice 3N con Ande. Pero seamos sinceros, después de las insinuaciones sobre terceras personas y las críticas veladas sobre la ambición superíndice 3N de Ande, esas palabras suenan un poco a hueco, ¿no creen? La verdad es que después copyright S de escuchar las declaraciones de Kerem, nos quedamos con preguntas que respuestas. ¿Le fue el verdadero papel de esas influencias externas en la ruptura? Copyright diferencias concretas existúan entre Kerem y Ande en cuanto a sus prioridades y visiones de futuro? ¿Y superíndice 3 mo responderú Ande a las acusaciones de Kerem? Solo el tiempo dirá la verdad. Pero mientras tanto podemos seguir especulando y disfrutando de este delicioso drama turco. Además, los expertos en lenguaje corporal han analizado la entrevista de Kerem Bürsin hasta la saciedad. Señalan que en determinados momentos su lenguaje corporal denotaba cierta incomodidad e incluso arrepentimiento. ¿Estaru Kerem sintiendo remordimientos por haber revelado tantos detalles íntimos? ¿O simplemente se arrepiente de haber perdido a Ande? La psicóloga y experta en relaciones de pareja, Ayse Demir, comentó superíndice 3 en un programa de televisión superíndice 3N matutino que las declaraciones de Kerem parecen una forma de justificar su propia versión superíndice 3N de la historia y de buscar empatua por parte del público. Sin embargo, al hacerlo corre el riesgo de dañar la imagen de Ande y de avivar a el fuego de la especulación superíndice 3N. Lo que podemos afirmar con certeza es que la historia de amor entre Ande Eruparrafoel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin. Una historia que nos ilusionó superíndice 3 a todos, que nos hizo creer en el amor verdadero y que, finalmente, se desvaneció superíndice 3 como un sueño más menos o. Pero como dice el dicho, después copyright S de la tormenta siempre sale el sol. Y estoy segura de que tanto Ande como Kerem encontraron la felicidad en sus caminos separados. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Quizás esta ruptura sea una oportunidad para reinventarse y para encontrar un amor verdadero y duradero. Y ahora, después copyright S de este torbellino de emociones, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que hayan quedado tan impactados como yo con las declaraciones de Kerem Bürsin.
Recapitulando brevemente, hemos visto CU superíndice 3 Mokeren Bursin rompe su silencio tras la ruptura con Anderu Parrafoel, revelando detalles sorprendentes sobre los motivos de la separación superíndice 3N, incluyendo la presión superíndice 3N medio tica, las diferencias personales y la posible influencia de terceras personas. También copyright N hemos analizado la posible reacción superíndice 3N de Ande ante estas declaraciones y las implicaciones que podrán tener en su futuro profesional y personal. En resumen, un drama en toda regla, como nos gusta a nosotros. Un verdadero festún de salseo turco. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y traigo copyright dándoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué copyright opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que han de deber a responder? ¿Qué copyright N creen que son esas influencias externas de las que habla Kerem? Du copyright gemme sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus teorías son siempre bienvenidas. Kizu, ¿ustedes tienen alguna pista que se nos haya escapado? No duden en compartirla. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles los mejores chismes. Así que ya saben, un me gusta, una compartida y una suscripción superíndice 3N no cuestan nada y me hacen muy feliz. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. A su estaru, ne siempre al dúa con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos. Y recuerden, el salseo nunca descansa. Siempre hay un nuevo drama a la vuelta de la esquina. Así que mantengan los ojos bien abiertos y las antenas sintonizadas. Nos vemos pronto. Koko Puyorum.